El argentino Diego Armando Maradona se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia y fue comparado constantemente con el brasileño Pelé. Su carrera estuvo marcada por su talento con el balón en los pies, pero también por sus salidas de tono y sus reiterados problemas con las drogas. Se ha dicho mucho sobre cómo jugaba Maradona, sus gambetas, su velocidad conduciendo el balón, su potencia, su precisión en el golpeo o su capacidad de liderazgo, pero lo mejor es que lo veas por ti mismo viendo este vídeo. Diego Armando Maradona nació en Lanús, Buenos Aires, el 30 de octubre de 1960. Diego fue el quinto de 8 hermanos nacidos del matrimonio entre don Diego Maradona y doña Tota. La familia Maradona vivía en el humilde barrio de Villa Fiorito, al sur de Buenos Aires, en una casa construida por el propio padre de la familia. En aquel lugar, Diego comenzó a dar patadas al balón y a jugar con sus amigos hasta que cumplió 9 años. A esa edad entró a jugar en el equipo de los Cebollitas, un filial de Argentinos Juniors para menores de 14 años, dirigido por Francisco Cornejo. El pequeño Maradona lideró un equipo de talentosos niños que estuvo hasta 136 partidos sin perder. Aquellos chiquillos ganaron fama y aparecieron en televisión, aunque cuando más disfrutaban era cuando los llevaban de recogepelotas a los partidos del primer equipo. Fue entonces cuando Diego se dio a conocer en los descansos de Argentinos Juniors, donde entretenía al público haciendo malabares y mostrando su habilidad con el balón. Maradona ya tenía encandilados a los aficionados del bicho que le verían debutar en primera el 20 de octubre de 1976 con solo 15 años. El Pibe de Oro tuvo sus primeros minutos ante Talleres de Córdoba y en su primera aparición le hizo un caño a un rival. Su impacto en el fútbol argentino fue tan grande que solo 3 meses después de su debut fue convocado por la selección argentina. Diego se había convertido en una estrella y confió su destino en la figura de Jorge Zietespiller. Su amigo de la infancia negoció el primer gran contrato de Maradona, que se iría a vivir con toda la familia al barrio de La Paternal, a escasos metros del estadio de Argentinos Juniors. En su primera temporada completa, Maradona firmó 19 goles y 16 asistencias en 49 partidos y fue preseleccionado por César Luis Menotti para el Mundial de Argentina 78. Parecía que Diego iba a jugar su primer Mundial con 17 años, pero recibió la gran decepción de su carrera al ser uno de los descartes. Menotti pensó que aún no estaba preparado, aunque siempre existió la sospecha que detrás de aquella decisión estaba el régimen militar y la imposición de Carlos Lacoste para que se convocase a Norberto Alonso. Maradona no pudo ser campeón del mundo en 1978, pero logró redimirse liderando a los sub-20 en el Campeonato del Mundo Juvenil de 1979, que se disputó en Japón. Argentina debutó ganando 5-0 a Indonesia con 2 goles del Pelusa, que acabaría marcando 6 tantos y siendo Balón de Oro del Mundial. El 10 anotó de tiro libre el último gol de la victoria por 3-1 en la final ante la Unión Soviética. Argentina ganaba el Mundial Juvenil y tenía un nuevo ídolo. Vetado por el régimen para firmar por un equipo extranjero, Maradona siguió jugando en Argentinos Juniors. Los que le vieron vestido con la camiseta del bicho dicen que allí se vio la mejor versión del Pelusa. El joven había comenzado una relación con su vecina Claudia Bellafañe y fue más feliz que nunca. Diego continuó deleitando a la afición de La Paternal y fue aumentando sus cifras goleadoras. Fue el máximo goleador de 3 torneos metropolitanos y 2 nacionales, siendo el único jugador en conseguirlo en 5 ocasiones. Entre 1979 y 1980, prácticamente, consiguió anotar un gol por partido, regalando también más de 30 asistencias. Con él como estrella, Argentinos consiguió el primer subcampeonato de la historia en el Metropolitano de 1980. Su tarde más gloriosa la vivió en la victoria de su equipo por 3-5 ante Boca Juniors. Antes del partido, el portero Hugo Gatti había menospreciado a Diego diciendo que era un gordito que solo sabía marcar de falta. Maradona respondió en el campo marcando 4 goles. 2 de falta, 1 en jugada y otro de penalti. En total, Maradona marcó 116 goles en 166 partidos en sus 5 años en La Paternal. Su exhibición frente a los Xeneices provocó una pelea entre Boca y River por el fichaje del Pibe de Oro. Maradona, aunque cobrando menos, eligió jugar en la Bombonera. En su primer año, Maradona marcó 28 goles en 40 partidos y se proclamó campeón metropolitano. No le fue tan bien en el campeonato nacional, donde cayó en cuartos ante Vélez.
Sus enfrentamientos con el entrenador Silvio Barcellini y la presión de la hinchada provocaron que Maradona solo aguantase un año como Xeneize. Maradona jugó su último partido con Boca en febrero de 1982 para poderse concentrar con la selección argentina. El 10 jugó su primer mundial en España, aunque las cosas no le saldrían como él esperaba. Argentina perdió 1-0 ante Bélgica en el partido inaugural, pero se clasificaría para la segunda fase, tras vencer a Hungría y El Salvador. Las derrotas ante Italia por 2-1 y con Brasil por 3-1 dejaron al albiceleste fuera de semifinales. Maradona, fruto de la impotencia, acabó expulsado en el último minuto después de una violenta entrada sobre Batista. Tras el Campeonato del Mundo, Diego se quedaría en España para fichar por el Barcelona. El de pesetas por el pase del argentino que se convirtió en el fichaje más caro de la época. Maradona debutó en partido oficial con un gol ante el Valencia, aunque después de 13 partidos causó baja. Se le detectó una hepatitis que le dejó 3 meses sin jugar. Se perdió 14 jornadas de Liga y las eliminatorias de la Recopa, en las que el Barcelona quedó eliminado. Sus diferencias con el entrenador y los malos resultados del equipo acabaron desencadenando en el despido de Udo Latте y la contratación de César Luis Menotti. La prolongada ausencia de Maradona hizo que el Barça acabase cuarto a 6 puntos del líder. Sin embargo, los culés acabarían ganando 2 títulos ante el eterno rival. El Barça se impuso 2-1 al Real Madrid en la final de la Copa del Rey y poco después en la final de la Copa de la Liga. En esta última, Maradona anotó 2 goles, uno de ellos inolvidable con una ovación incluida del Santiago Bernabéu. La temporada 83-84 comenzó mal para Maradona, que cayó lesionado en la 4ª jornada de Liga ante el Atleti. El jugador fue retirado en camilla y con el tobillo roto tras una dura entrada de Antoni Goicoechea. Parecía una lesión mucho más grave, pero Diego consiguió reaparecer 3 meses y medio después. Esa temporada solo pudo jugar 16 partidos de Liga, donde marcó 11 goles para conseguir el 3er puesto de la clasificación. Maradona no pudo ganar el título de Liga, pero sí alcanzó su segunda final de la Copa del Rey consecutiva. Enfrente estaba el Atlético de Goicoechea, que volvía a reencontrarse con Maradona en un partido muy tenso y que acabó con un triste final. El Atlético ganó 1-0 y al término del encuentro se produjo una lamentable batalla campal. Maradona agredió a un jugador del Atlético y ambos equipos se liaron a golpes ante los ojos de los reyes y de toda España. Después del escándalo, Maradona fue castigado con 3 meses de suspensión. El veredicto supuso el final de Maradona en España y motivaron al presidente José Luis Núñez a aceptar la oferta del Nápoles italiano. En total, Maradona jugó 58 partidos y marcó 38 goles con la camiseta azulgrana. Maradona llegó a Nápoles a cambio de 1.185 millones de pesetas y fue presentado en honor de multitudes el 5 de julio de 1984 ante un estadio de San Paolo lleno a reventar. Diego llegaba a un equipo que acababa de evitar el descenso en la última jornada, aunque no dudó en prometer que ganaría el Scudetto. Nápoles representaba la pobreza del sur frente a los poderosos equipos del norte y Maradona prefirió liderar un club humilde que unirse a algún club histórico y ganador. En su primer año en el Nápoles dejó detalles de su calidad, aunque el Nápoles quedó octavo y Maradona terminó la temporada con 14 goles. El presidente Ferlaino decidió dar un impulso al proyecto y acompañar a un Maradona cada vez más adaptado al calcio. En la temporada 85-86 llegó el delantero jordano y el Napoli acabó tercero, logrando un puesto en la Copa de la UEFA. Por otro lado, Maradona comenzó a conocer las particularidades de vivir en Nápoles. Era tan adorado que no podía ni cenar fuera de casa, aunque esto no le impedía derrochar su dinero con todo tipo de lujos. La prensa comenzó a relacionarlo con la camorra italiana y sustituyó a su representante y amigo Zaiter Spiller por Guillermo Coppola. Después del Mundial 82, Maradona permaneció 3 años sin jugar con Argentina. Carlos Salvador Vilardo había sustituido a Menotti y quiso armar un equipo sólido con jugadores que solo participasen en la liga local. En 1985, el Pelusa regresó como capitán y dispuesto a ayudar al albiceleste en su clasificación para el Mundial de México 86. Argentina se clasificó en la última jornada con un gol agónico de Careca ante Perú. Las críticas a Bilardo y Maradona eran severas, pero se tornarían en el Campeonato del Mundo. La Guerra de las Malvinas, iniciada 4 años antes, tiñó de guerra un encuentro histórico.
Maradona estaba extramotivado y resolvió el partido con dos genialidades. En el minuto 51 aprovechó un mal despeje para adelantarse a Shilton y marcar un gol con la mano. Solo 4 minutos después de la mano de Dios, Maradona volvió a hacer historia con un gol inigualable. El Pelusa se recorrió medio campo sorteando a rivales hasta tumbar al portero inglés y marcar el gol del siglo. Argentina ganó 2-1 y el Diego, el Pelusa, pasaba a convertirse en un dios para los argentinos. En semifinales Maradona hizo otro doblete ante Bélgica, llevando al albiceleste a la gran final. Ante la República Federal Alemana, Diego no marcó pero dio una asistencia definitiva que significó el 3-2 y el título mundial para Argentina. Maradona cumplía su sueño de pequeño y levantaba la Copa del Mundo, llevando su carrera a otro nivel. Después del Mundial de México 86, Maradona estaba en plenitud y cumplió su promesa de ganar el primer Scudetto con el Napoli. El argentino anotó 10 goles en Liga y 7 en Copa para conseguir un histórico doblete que le volvía a confirmar como el mejor jugador del mundo. El presidente del Milan, Silvio Berlusconi, quiso fichar al jugador argentino, pero el 10 acabó renovando por el Nápoles y alargando su contrato hasta 1993. En la temporada 86-87, el club incorporó al brasileño Careca, conformando la llamada Fórmula Mágica con Maradona, Giordano y Careca. El Napoli completó una espectacular primera vuelta, pero se desinfló en la segunda y perdió el título ante el Milan de Sacchi. Pese a todo, Maradona acabó el curso con 15 goles, siendo el capo cañoneri de aquella temporada. El curso 88-89 también fue muy exitoso para el Nápoles. Consiguió un segundo puesto en Liga solo por detrás del Inter. Sin embargo, el logro más importante llegaría al ganar el primer título internacional en la historia del club napolitano. El Napoli ganó la Copa de la UEFA después de eliminar a la Juventus, el Bayern de Múnich e imponerse al Stuttgart en la final. Ese un torneo que no ganaría en toda su carrera. Las derrotas ante brasileños y uruguayos en la fase final dejaban al albiceleste sin el título. En la temporada 89-90, el Napoli lograría su segundo Scudetto después de vencer al Lazio en la última jornada. Ese año Maradona alcanzó su mayor cifra de goles en la Liga, siendo el tercer máximo anotador del campeonato con 16 goles. La campaña siguiente, el club redondeó un gran año al ganar la Supercopa de Italia tras vencer por 5-1 a la Juventus de Turín. El Campeonato del Mundo de 1990 se jugaba en Italia y Argentina defendía su título mundial. El albiceleste y el Pelusa comenzaron perdiendo ante Camerún y se clasificaron como terceros de grupo después de empatar con Rumanía. En octavos, los argentinos eliminaron a Brasil tras ganar 1-0 en el recordado partido del bidón adulterado a Branco. Tras eliminar a Yugoslavia en la tanda de penaltis, Argentina se jugaba la final con el equipo anfitrión en el estadio de San Paolo. El partido terminó con empate a 1 y el albiceleste se clasificó para la final, tras otra dramática tanda de penaltis. Argentina se encontró otra vez con Alemania en la final. Maradona pidió el apoyo a la afición italiana, pero cuando sonó el himno argentino fue silbado por la mayoría del estadio. El capitán del albiceleste insultó a los italianos y perdería la Copa del Mundo tras un polémico penalti señalado por Codesal. Maradona criticó duramente el arbitraje y después de un discreto mundial, decidió retirarse de la selección argentina. Tras el polémico episodio del Mundial de Italia, Maradona y el Nápoles no comenzaron bien la temporada 90-91. Los napolitanos cayeron en octavos de final de la Copa de Europa ante el Spartak de Moscú y en Liga deambulaban por la mitad de la tabla. Las cosas empeoraron cuando el 17 de marzo de 1991, Maradona dio positivo por cocaína en un control antidopaje. La justicia italiana lo condenó a 15 meses de suspensión. Diego decidió volver a Argentina, pero a su llegada a Buenos Aires fue detenido por posesión de drogas. Un día después quedó libre tras el pago de la fianza, aunque condenado a someterse a un tratamiento de rehabilitación. El 1 de julio de 1992 vencía la suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA a Maradona. El 10 seguía perteneciendo al Napoli, aunque el argentino quería irse de Italia para jugar en un club con menos exigencias deportivas. Maradona recibió la llamada de su amigo Carlos Bilardo, que quería su incorporación para el equipo hispalense. Después de la negativa del Nápoles y de unas duras negociaciones en las que tuvo que intermediar la FIFA, Diego regresaba a la Liga Española. Maradona debutó el 28 de septiembre en un amistoso frente al Bayern de Múnich, aunque no lo hizo en Liga hasta la quinta jornada.
El Pelusa tuvo un inicio esperanzador, cuajando grandes partidos y dejando detalles de su talento. Pero en la segunda vuelta comenzó a ausentarse de algunos entrenamientos y se enfrentó a la directiva tras una nueva llamada de la selección argentina. La AFA le convocó para jugar la Copa Artemio Franchi contra Dinamarca y Maradona colaboró para ganar su segundo título con el albiceleste. El 5 de septiembre de 1993, Diego fue a ver el partido de clasificación para el Mundial que enfrentaba a Argentina y Colombia en el Estadio Monumental. Los cafeteros ganaron con un histórico 0-5 que obligaba a la selección albiceleste a jugarse el pase en una repesca o repechaje frente a Australia. La debacle de la selección provocó que el estadio y la prensa pidiesen el regreso de Maradona. El presidente de la AFA, Julio Grondona, y el entrenador Alfio Basile acabaron convenciendo a Diego que tuvo que prepararse a conciencia para volver a la selección. El astro argentino se reclutó de una granja y se sometió a una estricta dieta mientras entrenaba en sesiones de mañana y tarde. Maradona perdió 15 kilos y llegó a tiempo para ser el capitán en el partido de ida disputado en Sydney. El Pelusa dejó buenos detalles en su regreso y dio una asistencia en un partido que acabó con empate a 1. En Buenos Aires, Argentina ganó 1-0 con gol de Batistuta y se clasificaba para el Mundial de 1994. Maradona volvió a ilusionar en Argentina y firmó por Musial Boys. Sin embargo, su paso por la letra no fue extenso. Solo jugó 5 partidos oficiales y no marcó ningún gol. El Pelusa volvió a estar sin equipo, aunque se entrenó por su cuenta para llegar en forma al Mundial de Estados Unidos. Argentina tenía un gran equipo y era una de las favoritas para ganar el torneo. En su debut, la albiceleste ganó 4-0 a Grecia con un gran tanto de Maradona. El capitán de Argentina daría otra asistencia en el triunfo ante Nigeria por 2-1, en el que sería su último partido mundialista. Al final del encuentro, se le sometió a un control antidopaje en el que se le detectaron 5 sustancias prohibidas. La FIFA le suspendió por 15 meses y Maradona tuvo que abandonar la concentración argentina. Diego declaró su inocencia y atacó duramente a la FIFA. No creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos. Tengo toda el alma destrozada. No puede. Le prometí a mi mujer que no iba a llegar. Y le prometí a mis hijos. No pude hablar. Pero lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que no me drogué. Que no corrí por la droga. Corrí por el corazón y por la camiseta. Durante el tiempo que estuvo suspendido, Maradona inició su camino como entrenador. No le fue bien, ni como asistente en Deportivo Mandoyú, ni como técnico principal en Racing. Los meses de su sanción iban pasando y su ilusión era jugar y entrenar a Boca Juniors. Finalmente, Maradona desistió de ser entrenador y se centró en recuperar la forma para volver a jugar en la Bombonera 14 años después. Su regreso oficial se produjo el 7 de octubre de 1995 ante Colón de Santa Fe. En Boca se vio al Maradona más decadente, capaz de errar 5 penales consecutivos y de retirarse de los terrenos de juego por 11 meses antes de volver. Su leyenda se acabó el 25 de octubre de 1997 en un superclásico ante River Plate. El Pelusa fue sustituido en el descanso por un joven Juan Román Riquelme y terminó anunciando su retirada el día que cumplía 37 años. En su segunda etapa en Boca, jugó 31 partidos y marcó 7 goles. Maradona esperó más de 4 años para realizar su partido de despedida. Fue el 10 de noviembre de 2001 en la Bombonera, en un partido entre la selección argentina y un combinado de estrellas. La humilde expresión enfrentó la audacidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. Pero encontré a Yoyo, un mesurro inmortal, con experiencia sedienta, ambición bellega, deselollida. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. En todo el pueblo cantó Maradona, Maradona. Nació la mano de Dios, Maradona, Maradona. Lleva la alegría de un pueblo, regó de gloria este sueño. ¿Qué te pareció la etapa final de la carrera de Maradona? ¿Crees que, a pesar de todo, es el mejor jugador de todos los tiempos? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte más vídeos de leyendas como estas. Nos vemos en el próximo vídeo.